Saludos y muchas bendiciones. Ya estás una vez más en tu canal Alex Apologeta Católico. No te olvides de compartir y dejar tu poderoso like. Estamos ya casi concluyendo una semana más. Te mando un fuerte abrazo a donde quiera que te encuentres y póngase cómodo porque tenemos un programa y un tema de suma importancia. Así que les voy a comentar un poco el contexto. Ponga atención, por favor. Miren, hay una persona que me escribe al correo electrónico porque tiene una duda referente al tema de las imágenes. Este hermano, que es católico, me comenta que él a veces suele debatir en redes sociales, pero así, por ejemplo, en grupos de Facebook, de apologética, en grupos tal vez de WhatsApp. Y en una ocasión él estaba debatiendo con un no católico, con un protestante. Este señor, el protestante, le mandó 2 videos de sacerdotes muy conocidos aquí en el ámbito de las redes sociales, hablando del tema de las imágenes. Y él me comenta que no tuvo respuesta porque lo dejó algo confundido estos videos. Así que bueno, me los envía para que reaccionemos y estemos dando una conclusión final y una respuesta. Así que miren, hermanos, de antemano observe el título de este video y verá usted que tiene un signo de interrogación, es a modo de pregunta. Así que vamos a ver el primer video del padre José de Jesús y después del padre Luis Toro. Clic y vamos para allá. Los milagros solamente los hace Dios. Qué bueno que ningún santo, ninguna santa, ni la Virgen hace milagros. Lo que en este caso, dentro de la Iglesia Católica, en otras iglesias será distinto, se piensa es que una persona que ha fallecido, que ha tenido unos determinados méritos, Dios quiere ponerla como un modelo para nosotros, modelo a seguir, y entonces Dios permitiría que aquella persona sea reconocida por estos valores. Oiga, pero eso es muy distinta de la historia que a mí me ha contado mi mamá, o por lo menos las monjitas, y como yo lo escuché desde chiquitita. A mí me decían, conste que cada quien habla de cómo le dé la feria, que los santos y las santas eran los que hacían los milagros. Entonces ahorita me está usted hablando de una situación radicalmente distinta que debo de reconocer me agrada. Claro. Esta es la postura oficial de la Iglesia. Sin embargo, dentro de muchos grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen. Ni la Virgen María ni ningún santo pueden hacer milagros. Objetos o rituales. Es únicamente Dios. Bueno, ahí está el mensaje del padre José de Jesús Aguilar. Ahora vamos a escuchar al padre Luis Toro. Que Dios hace milagros a través de la imagen. ¿Hay milagros? Sí. ¿Quién los hace? Dios, a través de la imagen. ¿Aparece en la Biblia? Sí. Y lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera, número 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y miraré a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí dice la Biblia que por medio de una imagen que estaba levantada como un Cristo, como un crucifijo, ¿no? En una asta, el que era mordido por una serpiente, miraba la imagen de la serpiente y quedaba curado. Dios lo curaba a través de esa imagen. Pero es que la Biblia dice que hay que destruir todas las imágenes. No. La Biblia en Éxodo capítulo 34, versículo 14 en adelante, viene a decir que Dios es un Dios celoso, pero no de una imagen. Es celoso de otro Dios o de una imagen de otro Dios. Ese sí es un problema. Escuchemos. Éxodo 34, 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. No dice las imágenes. No se puede inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Pues Dios es celoso. ¿De una imagen? No.
de otro Dios. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. ¿Más claro? No puede ser. Y hay que quemar las imágenes. Sí, Deuteronomio 7:25. ¿Cuáles imágenes? ¿Del Cristo de Achagua? No. ¿De cuáles imágenes? Las esculturas de sus dioses que... No corra mucho en ella. Las esculturas de sus dioses De sus dioses, quemarás en el fuego. las esculturas de los dioses. No la imagen de Cristo, no la imagen de los santos. Ellos no entienden lo que dice la Biblia. Pero aquí queda simplemente clarito. Estamos de regreso y vamos a comenzar con la respuesta y la refutación para los protestantes. Ponga atención, vaya por su Biblia, su libreta, y vamos a comenzar con el tema del culto y las imágenes. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica a nivel oficial? Tómele foto aquí. Una cosa es la enseñanza oficial de la Iglesia, como bien mencionaba el Padre José de Jesús, y otra cosa lo que me dijo mi tío. Es diferente. Una cosa lo que me dijo mi madrina, lo que me dijo alguna persona, ahí nada más, pero sin pruebas. Y otra cosa lo que enseña la Iglesia Católica, porque es bíblico a nivel oficial. Entonces, aquí está el punto de partida, la raíz de esta confusión, y que también pues le creó una duda al hermano que me escribió al correo. Ya de antemano yo digo dos cosas. Antes de todo, como dije en la introducción, hay un signo de interrogación en el título de este video, porque también hay gente que me saca a mí de contexto, y comienza a afirmar cosas. Alex, tú los pusiste a pelear a los sacerdotes. Vea que hay un signo de interrogación ahí, es pregunta. Vamos a resolver un enigma. Punto 2. Los protestantes que van a ver este video, por favor, si van a comentar, háganlo con argumentos, no con fanatismo. Me colocan otros temas, me colocan insultos que no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando aquí. Ahorita no es ni el bautismo, ni es otro tema, ni el purgatorio. Ahorita es el tema del culto y las imágenes. ¿Qué es lo que sí enseña la Iglesia y que ustedes nunca se enteraron? Así que, a ver, protestantes, ustedes que les gusta insultar, que me dicen, pongan atención porque este demonio va a hablar, como dicen ustedes. A ver, ahora sí, estamos claros. En la Iglesia Católica, a nivel oficial, tenemos, por decir, 5 tipos de culto. Se los voy a colocar aquí en pantalla y vamos a ir resolviendo y explicando uno por uno. Los católicos tenemos 5 tipos de culto. Y el primero es llamado, como dice aquí, latría absoluta. Es decir, adoración en primer grado y que solamente corresponde y estamos conscientes que aplica única y exclusivamente para Dios, para nadie más. Repito, la latría absoluta es el culto dado solamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cuál es, Alex, la referencia que tenemos nosotros bíblica? Usted se acordará, aquí vamos a verlo, Juan 4, versículo 23, cuando Jesucristo le relata a la samaritana cómo es que se debe de adorar correctamente a Dios. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores, vamos a ver si dice, adorarán de rodillas. Si dice así, pues tendrán razón los protestantes, pero ese es el evangelio de ellos. El que está aquí de Juan 4:23 dice otra cosa. ¿Cómo es que tú adoras, Alex? En latría absoluta. ¿Cómo es? Aquí está. Pero llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es otra cosa distinta. Es de corazón
a corazón, de espíritu a espíritu. Porque así quiere el Padre que sean los que adoran. Entonces, según el concepto teológico que maneja la Iglesia Católica con el título Latría absoluta, ¿cómo debería de ser? En espíritu y en verdad, como lo dice la palabra de Dios. Dios es espíritu y los que adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. De manera que nadie puede darse cuenta si una persona realmente está adorando o no, porque lo he mencionado en otros videos. Si la persona se distrajo con un pensamiento, no sé, del quehacer de la casa, de los frijoles que se quedaron en la olla, entonces ya se desconectó, ya perdió esa concentración y ya no estaría adorando. Pero ¿quién lo va a saber? Pues solamente Dios y la persona, porque es de espíritu a espíritu. De manera que aunque una persona no se arrodillara, pero decide adorar a Dios en espíritu y de corazón, podría hacerlo. Ahí está el caso de un paralítico, lo puede hacer de esa forma. Entonces, en este primer ejemplo bíblico, nosotros vemos que el culto absoluto de adoración es solamente para Dios, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo es? ¿De rodillas? No, no necesariamente. Es en espíritu y en verdad, como debe de ser, como le dijo a la samaritana. Pasamos al punto 2. A ver, latría relativa. Subraye esto, por favor. Es un concepto también teológico que queda en segundo grado. Latría relativa es el culto dado a imágenes o reliquias, pero ojo, no de los santos, sino de ¿qué? De la Santísima Trinidad o de Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. O también pueden ser reliquias como el Santo Sudario, que hasta el día de hoy pues se atribuye a Jesucristo. Pueden ser otras reliquias que también son atribuidas a Jesucristo, como la corona de espinas, etc. Entonces, la latría relativa es lo que ha confundido a los protestantes, porque ellos piensan que nosotros como tal pensamos o creemos que la imagen está viva, que le estamos dando una adoración así como tal a la imagen, y eso no es así. ¿Cuál es el concepto de latría relativa? Vamos a verlo, a ver aquí. Y es justamente aquí donde los protestantes se confunden con el término latría relativa. Y tal vez sea la duda del hermano, porque de antemano les digo, los sacerdotes no se contradicen, los de aquí del video, jamás, sino que es cuestión de entender. A ver, la latría relativa no es lo mismo que la latría absoluta que ya vimos, que ya les expliqué. La latría relativa se tributa a los objetos que tuvieron contacto con el cuerpo de Jesús, como los que ya le mencioné, algunos: la cuna, los clavos, la lanza, el pesebre, el santo sudario, la sábana santa, etc. En consecuencia, el homenaje que se le rinde no descansa en el símbolo, sino más bien a quien se dirige, a la persona asociada, en este caso a Cristo. Por eso se le llama latría relativa, pero no porque yo crea que la imagen como tal o la reliquia está viva, así tal cual, y tiene un poder mágico. No, por eso el Padre José de Jesús está dando la explicación. Dios es quien hace el prodigio, el milagro. Los santos no, ellos interceden. Y aquí pasa lo mismo, por eso no hay que confundirnos. Ahora, alguien puede decirme a mí, entonces, ¿por qué en el pan y en el vino ustedes creen que es la presencia real de Cristo? Pues porque lo dijo Lucas 22:19, esto es mi cuerpo. Hagan esto en memoria mía. Y él dijo que era su cuerpo. Por eso en el caso del Santísimo Sacramento y de la Sagrada Eucaristía, ahí podemos decir que es latría absoluta. Adoración en primer grado, porque es su cuerpo y él lo dijo, es Cristo. A diferencia de la latría relativa, que a pesar de que involucra una imagen de Cristo, de la Trinidad, o también
reliquias atribuidas a Cristo, aún así no se le da como tal el culto al objeto, sino a lo que representa en última instancia, Cristo, y Él es Dios. Por eso esto, hermanos, no lo pueden comprender los protestantes y no quieren entenderlo. Pero pues bueno, yo me encargo nada más, como he dicho, de dar respuesta, no de otra cosa. Ahora, nosotros podemos ver con la Biblia un ejemplo de latría relativa, sí podemos verlo, y de hecho el padre Luis Toro lo acaba de dar. Números capítulo 21, versículo 8, se nos habla de la serpiente de bronce. Esa serpiente que el mismo Dios mandó a fabricar o a construir. Entonces la gente que había sido picada por las culebras venenosas, miraban este objeto, esta forma de serpiente de bronce, y quedaban curados. Había sanación. ¿Qué con esto? Muchísimo, porque ya vemos una figura de Jesucristo que está representada en la antigua serpiente de bronce y no había ningún pecado. Vamos por partes. A ver, ¿qué representa esta figura de la serpiente? Teológicamente hablando, es una tipología sacramental. La tipología sacramental en la Iglesia Católica se divide principalmente en 3 partes. Les doy referencias nada más. Las bendiciones, objetos, puede ser, lugares, consagraciones, dedicaciones también, y en el caso de exorcismos, oraciones para protección contra el mal. Eso es básicamente la división, o que se divide en 3 partes. Entonces, la serpiente, la gente cuando la miraba quedaba sana, pero ¿de quién venía ese prodigio o milagro o sanación? ¿De parte de quién? De Dios. Lo mismito que dijo el padre Luis Toro. De hecho, en el video que vimos, en el título aparece Dios como autor. Lo mismo que dijo el padre José de Jesús, Dios es el autor de los prodigios y de los milagros, doctrina oficial de la Iglesia. No hay contradicción, no hay confusiones. Ahora, ¿por qué yo les digo que puede ser una referencia en la Biblia de una latría relativa, el caso de la serpiente de bronce? ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 3, vámonos para allá, versículo 14, hace un recuento de eso. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser también levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Subraya el versículo 14. Moisés levantó la serpiente, así también fue levantado el Hijo del Hombre. Era una tipología y una figura, la serpiente, y un cumplimiento con Cristo, que así como la levantaron, así también el Hijo del Hombre en la cruz, que es el altar, fue levantado para salvación de todos los hombres. Entonces, demuestra que la figura de la serpiente, que nunca ha tenido muy buena fama, que digamos desde Génesis, aún así, de las cosas malas, Dios puede hacer cosas buenas. Es la enseñanza del por qué una serpiente y por qué no otro animal. Pensarán algunos, porque es el significado que tiene. De lo malo, Dios puede transformar y hacer cosas buenas. Y así como la serpiente, a pesar de que era una figura, una imagen de una serpiente, no tenía veneno como tal, al contrario, quien la miraba quedaba sano, así ahora el Hijo del Hombre, Él lleva la salvación a todas las personas, y por medio de los milagros, porque Él es Dios y Él en el Nuevo Testamento hace los prodigios, también Él trae salvación y sanación a todas las personas. Ese es el contexto de aquí. Y debido a que la serpiente es una figura y anuncia de cierta forma al Hijo del Hombre, y por eso podemos decir que el caso de la serpiente de bronce, que es una figura y el cumplimiento es Jesucristo, podemos hacer referencia a una latría relativa. ¿Por qué? Porque recuerden que la latría relativa se aplica a los objetos que representan a Cristo. En este caso, de alguna manera, al ser una tipología, una figura y un cumplimiento, se puede decir que de cierta forma es una latría relativa. No se adora como tal el objeto, o sea, la materia, ya sea de madera, de pintura. Eso no lo pensamos por sí misma, no, sino que la adoración pasa a la persona que representa. Y ya que hoy tenemos, pues no sé, una representación tal cual,
no sé, de un Cristo, de la cruz, de un crucifijo, se puede hacer, pero como les digo, a última instancia es a quien representa, en este caso, a Cristo, que Él es Dios, por eso se le llama latría relativa. Aquí está el secreto que ellos no pueden entender y que a lo mejor, como les digo, el hermano pues no pudo dar respuesta debido a que hay que aclarar estos conceptos teológicos. Y vamos a ver el número 3. A ver, regresamos aquí. Y vamos a pasar a hiperdulía, que es el culto relacionado a la Santísima Virgen María por ser la Madre del Señor, bendita entre todas las mujeres, Lucas 1:42, y la referencia que tenemos en la Biblia podemos ver en Proverbios 31, versículo 29 al 30. Muchas mujeres hicieron proezas, pero tú las superas a todas. Aquí está. Es decir, los protestantes me pueden decir a mí, no, que Sara, no, que la prima Isabel. Cualquier mujer, Alex, es igual que María porque es igualita a las hermanas de la congregación. Eso lo dicen ellos, del Santo Evangelio según ellos. Pero lo que dice la Biblia es otra cosa, porque es verdad, hubo muchas mujeres que fueron de parte de Dios, obedientes a Dios, andaban en el círculo incluso de los apóstoles, ayudaban y lo que quieran. Pero por eso existe un capítulo exclusivo y dedicado a María, donde la misma prima, que a pesar, y de hecho ayer hablamos de eso, la prima llena del Espíritu Santo, aún así, no se sintió digna. Bendita tú entre todas las mujeres. Entre significa que sobresale de las otras. Así que cuando ellos me dicen que es igualita que las demás, no hay lógica. Se refutan solos con la palabra entre. ¿Entre qué? Entre todas las mujeres. Ah, entonces es más que las otras mujeres. Por eso es bendita. Y con esta referencia, debido a que María es la mujer que ha sido escogida por Dios, que forma parte del plan de salvación, que tiene una importancia muy grande, por eso se le coloca el culto de hiperdulía. Para que se entienda, es un grado un poco más que los santos comunes que tenemos en el santoral. ¿Por qué? Porque es bendita entre todas las mujeres. Su bendición es muy grande. Ahora, en los proverbios se dice muchas mujeres. Aquí van en el costal los que mencionan los protestantes, todas ellas. Que Isabel, que Sara, etcétera. Muchas mujeres, muchas. Hicieron proezas, sí, eran muy buena onda. Pero tú las superas a todas. ¿De quién está hablando? Vea. Engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme a Dios, esa es digna de alabanza. Entonces vemos que sí hay permiso por parte de la Biblia de rendirle una alabanza, un piropo. ¿A quién? A la mujer por excelencia que cumple y que obedece la palabra de Dios, en este caso María, la Virgen María, que en Lucas 1:48 ella misma de su boca dice, y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Así que no es ni un delito ni un pecado que alguien pues le lance una alabanza, un piropo a la Virgen María. Por eso dice que esta mujer que teme a Dios, por excelencia María, que esta mujer que es obediente, esa es digna de alabanza. Pero los no católicos aquí distorsionan y ellos dicen que cumplen esto. Pero para ellos cumplir esta parte de Proverbios es nada más decir, pues sí, sí la considero, pero mi madre no, pero sí la tomamos en cuenta, es una mujer pues digna porque pues ella llevó al Señor en su vientre, fue usada, dicen algunos, una mujer común y corriente, cualquiera, pero comienzan bajita la mano a desobedecer lo que dice aquí. Aquí dice digna de alabanza, Señor, y no dice que nada más una vez. Aquí no deja límites de eso. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. O sea, para que se entienda, los protestantes lo hacen pero entre dientes, nada más, como queriendo y no decirlo. Y los católicos verdaderos cristianos lo hacemos como es, digna de alabanza. No entre dientes, así, tal cual, a boca de jarro. Digna de alabanza. Digna de homenaje, digna de un piropo, la amamos mucho y por eso merece el culto de hiperdulía.
En otras palabras, una veneración muy especial sin llegar a pensar que es diosa. Ahí está la gran diferencia del tercer culto que estamos viendo aquí. Y pasamos al cuarto, hermanos. Vámonos, porque nos faltan dos. Dulía absoluta es el culto reservado a los ángeles y a los santos que también forman parte pues de la corte celestial. Recuerden Marcos 8:38, donde se menciona a los santos ángeles, forman parte de la corte. Pero también vemos que hubo hombres que lo reconocieron y que los veneraron, con mucho respeto, y que no fueron reprendidos, a pesar de que también se postraron. Por ejemplo, vemos el caso de Josué. Vamos a verlo en Josué 5, versículo 14, cuando se encuentra con el ángel del Señor. Dice: no, sino que soy el jefe del ejército de Dios. He venido ahora. Cayó Josué rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué decía ahí? Que lo adoró. ¿Se imagina un protestante lee esto y va a decir: pecado, idolatría? Bueno, entonces muéstrame el capítulo o el versículo donde fue reprendido por haber hecho esto. No, es que esta palabra tiene connotaciones también, la palabra adoración, y aquí se entiende que al encontrarse con el ángel del Señor, pues no lo está reconociendo como un Dios, por eso no fue reprendido. Al contrario, el jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué. Vamos a ver si le dice: no me reconozcas como Dios porque yo no soy Dios, no te postres, levántate. ¿Para qué? No, al contrario, quítate las sandalias. La orden fue otra. Quítate las sandalias de tus pies porque el lugar en que estás es sagrado. Así lo hizo Josué. Lo mismo que se le dijo a Moisés en su momento, en Éxodo 3. Por eso, hermanos, depende la intención. Porque ya sé que están pensando algunos, allá con Cornelio, ¿por qué? Entonces sí lo regañó, porque Cornelio iba con otra intención con Pedro cuando se postró. Aquí es distinto, aquí no hubo regaños, porque se entiende que el gesto que hizo Josué al postrarse rostro en tierra, pues era simplemente para darle una veneración, un respeto por ser el ángel de Dios, que muchos han llegado a la conclusión que era el ángel de Dios. No por otra cosa, no hubo regaño. Entonces es distinta la intención de una y de la otra. Pero vemos en este caso el culto de Dulía, dedicado a los santos y dedicado también a los ángeles. Ahora, como les digo, aquí se desprenden dos variantes. También está la Dulía relativa, que es más o menos, no exactamente igual, pero como veíamos con la latría relativa. Dulía relativa es y corresponde a objetos de los santos y reliquias de los santos. Pues hay varios, hay de grados, hay reliquias de primer grado, segundo grado. Ese es un tema también extenso. Pero cuando se encuentran con reliquias de santos, entonces pasa lo mismo. No es que uno crea que esté vivo el objeto del santo o el ornamento del santo. No, sino simplemente que es a lo que representa, en este caso, a un hombre de Dios. Por ejemplo, en la Biblia vemos Hechos 19, versículo 11. Dios obraba, ¿quién? Dios. Lo que decía el padre Luis, el padre José de Jesús. Dios es el autor. No borren el versículo 11. Dios obraba. ¿Quién es el autor? Dios. Por medio de Pablo, milagros no comunes. Y como no son comunes, vamos a ver qué es lo no común. De forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos. ¿Qué es un pañuelo? Un objeto, una cosa. Los pañuelos o mandiles que había usado Pablo, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Aquí está. Por eso, en pocas palabras, si Dios en ciertos casos no comunes, aquí dice, no comunes, pero Dios obraba con milagros, aunque no eran comunes. Repito esto. Aunque no son comunes, hay a veces que si Dios quiere, puede actuar por su poder de Él. No es que la imagen o el objeto esté vivo, pero Él actúa y puede realizar un prodigio. ¿Quién es el autor? Dios. Y puede estar presente como un puente, una imagen o un objeto, como en el caso de los pañuelos de Pablo. Y eso se puede hacer, no es común, pero hay casos donde la iglesia ha investigado
y los ha dado por hechos concretos, verídicos, y hay otros que han resultado que no, pero también la iglesia los ha investigado. Y entonces aplica este caso, que si Dios quiere, puede actuar como en el caso de la serpiente. Había una imagen de por medio ahí, pero era el poder de Dios que obraba, y si Él quiere, pues, ¿quiénes son los protestantes para decir que no? A ver, es que el problema es que ellos quieren mandar a Dios. No, tranquilos. Aquí si es la decisión de Él y actúa, pues nosotros nos callamos. Él es Dios, Él sabe cómo hacer las cosas. Pero ha habido casos, hermanos, no comunes, pero los hay. Entonces, a eso le llamamos nosotros dulía relativa, porque son reliquias que pertenecieron, no sé, a algún santo, algún ornamento, algo, un objeto, como los pañuelos de San Pablo. Por último, vámonos al último concepto. Y vámonos con el último. Este último se le conoce como protodulía y aplica para el caso de San José Patriarca. En este caso es un amor, es una veneración dedicada a San José, que ciertamente está a un grado o una escala por encima de los demás santos comunes, pero está por debajo de la hiperdulía de la Virgen María o de la veneración que tenemos hacia la Virgen María. Digamos, se queda en medio. Hasta aquí los protestantes se pueden reír. Como son unos ignorantes que no saben, ellos se pueden reír y es fácil hablar y criticar lo que se desconoce, porque cuando ellos eran católicos nunca se pusieron a investigar nada de esto. Entonces ellos pensaban que tenían que llegar a su casa. A ver, hoy le vamos a compartir la palabra. Así, ¿quieren todo? Express ellos. Pues si no llegó el sacerdote, pues yo voy a investigar, ¿no? Un curso. Pero ni Chana ni Juana no hicieron ni una de las dos. Entonces ahora ellos se ríen de la enseñanza. ¿A mí qué me importa eso? Pero van a decir, ay Alex, a ver, deja de inventarte eso. ¿Y cómo yo me doy cuenta de esos cultos que tú dices? Para mí es lo mismo, dicen ellos. Bueno, si para ellos es lo mismo, entonces los idólatras son ellos. Porque, a ver, en el caso de sus padres, tienen a su mamá o su papá, ¿tú amas con el mismo grado a tu mamá que a Dios? A ver, según tú dices que es igual, que yo me la estoy inventando, que eso no hay ninguna distinción de grados en el amor o en la veneración, en el respeto. Tú le tienes el mismo respeto, tú le tienes el mismo amor a tu mamá que a tu tío o a una tía lejana, ¿verdad que no? Vas a decir, bueno, sí la considero mi tía, pero pues ni nos vemos, Alex, nos vemos nada más cuando hay pachanga o cuando nos vemos en un evento. ¿Cómo vas a comparar el amor a mis padres con de un tío o una tía lejana? O un primo, ¿verdad que no? Hay grados. Aquí él sí sabe distinguir entre los grados porque le conviene. Pero cuando es cosa del culto religioso, ahí se hace el sordo, se hace el tonto. Aquí pasa lo mismo. El amor que tú le tienes a tus padres es muy bonito y hermoso, claro que sí, pero no es el mismo que le vas a tener a Dios. No es el mismo tampoco que le vas a tener a un primo lejano, o a un amigo, o a un conocido. Hay una variante en los grados de amor, de afecto, de, no sé, de estima, lo que quieras. Porque son muchas connotaciones del amor, pero es distinto. Entonces, con este ejemplo, es para que usted aprenda a distinguir, si nunca le enseñaron, protestante, a distinguir entre los diferentes grados de amor y por supuesto de adoración única, que solamente a Dios, que ya expliqué. Allí está el secreto, señoras y señores, que ellos no quieren comprender. Y bueno, con esta explicación estamos llegando al final de este video. Espero que haya quedado clara esta explicación. Y bueno, hermanos, si vas a ver también este video, pues por favor toma nota y dale respuesta a ese protestante. Déjame tus comentarios en la caja, que son muy valiosos e importantes, y responderé en la brevedad. Por favor, no te vayas sin dejar tu poderoso like y suscríbete y activa todas las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Soy Alex Apologeta y nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Cuídense mucho, que Dios y la Virgen María te bendigan hoy y siempre. Chao, chao.